Hoy en día, hermanos, amigos, vivimos bombardeados por un sinfín de voces que muchas veces, pues ahí están, ¿verdad? Opinando, aconsejando, enseñando a las personas, incluso y muy comúnmente en el ámbito religioso. Sin embargo, en medio de tanta información, nos preguntamos, ¿cómo saber qué es correcto? ¿Cómo saber? Y es que si somos honestos, no todo lo que suena espiritual es verdadero. Y no todo aquello que parece correcto realmente lo es. Y aquí es donde algunos fallan, porque hay personas quienes terminan aceptando todo lo que escuchan, todo lo que dicen en Facebook, en YouTube, todo lo que la gente dice, todo lo aceptan sin examinar. Y su fe se vuelve una fe débil. Hay otros que se van al otro extremo y por temor lo rechazan todo. ¿Sí? Y su fe se vuelve una fe cerrada. Y dicen, no, todos hablan de diferentes cosas, ¿cómo sé quién tiene la razón? No, yo mejor no escucho nada, a mí no me interesa. Y cierran su corazón. Esto es muy común. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos muestra un mejor camino. Un camino equilibrado, un camino firme y sobre todo, un camino seguro. Y en esta mañana quiero que estudiemos una lección que le he titulado El camino de una fe segura. Hay una fe que es segura. Ahí no hay margen de error. Y de eso quiero que hablemos en esta mañana. El apóstol Pablo al final de la primera carta a los tesalonicenses nos muestra un camino en medio, ¿verdad?, de tantas voces, nos muestra un camino claro, un camino espiritual, un camino seguro por el cual nosotros debemos de andar. Y en este camino el apóstol Pablo nos enseña varias cosas importantes. Una de ellas es a examinar todo. En la primera, los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, dice, examinadlo todo. Para saber, para tener la seguridad, la firmeza de que estamos en la correcta fe, esto es básico. Estar dispuestos a examinar. Repito, a veces hay dos extremos, el extremo que agarra todo y acepta todo, y el otro extremo que dice, no, yo prefiero abstenerme de todo y no escuchar nada. Pero la Biblia dice que hay que examinarlo todo. Es decir, que el creyente no debe vivir ni en la ingenuidad, pero tampoco en la desconfianza extrema. El creyente debe de vivir con discernimiento. A eso somos llamados nosotros. Si queremos formar convicciones sólidas y verdaderas y estar plenamente convencidos de que estamos en la verdad, necesitamos aprender a examinar. La palabra examinar, hermanos, tiene la idea de probar algo para comprobar si es genuino o si no lo es. Como a veces ciertos metales que se tienen que exponer al fuego para asegurarse de que es verdadero. Bueno, de la misma manera el cristiano tiene que someter todo a la evaluación de la verdad de Dios. Someterlo a evaluación. Y es que el Señor espera que pensemos espiritualmente, que evaluemos y que no aceptemos todo automáticamente. Esto es un error. Hoy, hermanos, el teléfono es un medio a través del cual, ¿verdad?, la información circula en todo el mundo y de todo tipo de información. Casi toda la gente tiene acceso a un teléfono móvil y muchas personas dedican bastante de su tiempo a estar ahí, ¿verdad?, viendo y escuchando información, recibiendo información de todo tipo, de toda clase. Hoy es muy común, ¿verdad?, escuchar, por ejemplo, predicaciones
opiniones religiosas y morales, ideas que parecen bíblicas, pero que no lo son. Ahorita el hermano Chuy mencionaba un ejemplo, ¿verdad? Y es cierto, esto yo lo he oído en diferentes lugares, de padres que hoy en día dicen, no, al niño no hay que corregirlo, no hay que regañarlo. Y el niño ahí está golpeando a su papá, golpeando a su mamá y le grita y patalea arriba de él. No, mijito, mira, cálmate, no, así no se hace. Pero no le corrige. ¿Sí? Están en contra, ¿verdad?, de darle una nalgada al niño y enseñarle que así no debe de portarse. Pero todo esto, ¿de dónde lo sacaron? ¿Dónde lo escucharon? ¿Cómo llegó a su mente, a su corazón y abrazaron esa idea? ¿De dónde? Bueno, repito, hay muchas voces bombardeando la mente de las personas y diciéndole, no, es así, no, es de esta otra manera, mira, no lo hagas de esta forma, hazlo así, de esta forma, otra. Y la gente a veces recibe todo sin analizar, sin escudriñar. Y eso es un error. Dios no quiere que actuemos de esa manera, porque hermanos, no todo lo que se presenta como verdad proviene de Dios. Sí. Aunque parezca tal vez, ¿verdad?, como que tiene cierta lógica, o a nuestro corazón como que es conveniente, no todo proviene de Dios. Por eso, hermanos, este mandamiento es muy, muy importante. Pablo no dice, escuchen todo y acepten todo. Pablo no dice eso. Tampoco está diciendo, escuchen todo y rechacen todo. Tampoco es así. Pablo está diciendo, examinen todo. Todo, todas esas voces que les hablan, toda esa información que se publica, todo eso que ustedes pueden leer y ver y escuchar, analícenlo, examínenlo. Ni lo rechacen ni lo crean. Primero, a través de la luz de la palabra de Dios, tienen que asegurarse que realmente es bueno, o si no lo es, tienen que comprobarlo de esa manera. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, Hechos 17:11, vemos un claro ejemplo de esto que estamos hablando. Dice la palabra de Dios, y estos, hablando de los judíos de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, note usted, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, hermanos, estos de Berea, aun cuando estaban escuchando al mismísimo apóstol Pablo, no aceptaban ciegamente todo lo que él decía. Ahí está Pablo disertando, ahí está Pablo enseñándoles, ahí está Pablo hablándoles al corazón, al oído. Pero ellos no creían ciegamente simplemente porque él lo estaba diciendo. Dice aquí que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que él estaba enseñando en realidad era verdad. Sí, hermanos, no aceptaban ciegamente, comprobaban todo a la luz de la palabra de Dios. Y aquí hay una enseñanza bien importante, y esa enseñanza es que el estándar que debe de regir no es nuestra emoción, no son nuestros sentimientos, no es la elocuencia del que está hablando. El estándar que debe de regir nuestra vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, una fe segura no se construye sobre la base de lo que suena bien, de lo que se oye bonito, sino sobre lo que es verdaderamente correcto delante de Dios. Ese debe de ser el sustento de una fe segura. Lo que es correcto delante de Dios. Aquí, hermanos, es donde nuestra fe, podemos decir, comienza a madurar. Un creyente maduro es una persona que en verdad tiene a la palabra de Dios como la base de su fe. Cuando nosotros dejamos de vivir por impulsos, por emociones, y comenzamos a vivir con discernimiento, analizando, examinando, entonces podemos decir que estamos dando un paso grande hacia la madurez. Los niños son ingenuos.
Los niños muchas veces pueden ser engañados, oyen algo y lo creen, porque son niños, porque no tienen esa madurez. Espiritualmente es la misma cosa. Cuando alguien es niño, oye por ahí una voz, oye por ahí un video que se publica y dice, sí, cierto. Sin analizar, sin escudriñar, sin examinar. Pero la madurez implica que nosotros hemos desarrollado esa virtud. Que oímos, sí, pero examinamos todo. Todo. Así que, hermanos, una fe que no examina es una fe vulnerable. Pero una fe que aprende a discernir es una fe que siempre camina con seguridad. En un mundo lleno de voces y opiniones, debemos vivir evaluando todo siempre a la luz de la palabra de nuestro Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1, dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mundo está lleno de falsos profetas, de falsos maestros, de hombres que dicen hablar de parte de Dios, pero no están hablando de parte de Dios. Y por eso dice Juan: no crean a todo lo que se dice, prueben a los espíritus. ¿Y cómo se prueba? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Pero Pablo, hermanos, añade una segunda acción que es clave para completar esto que estamos viendo de examinarlo todo. Y es que el propósito de examinar no es quedarnos en una actitud simplemente de crítica. No es analizar simplemente para estar criticando. El propósito es que nosotros formemos convicciones sólidas y firmes. Y por eso, hermanos, en el mismo versículo 21, después de examinarlo todo, dice Pablo: ahora retengan lo bueno. ¿Sí? Ya analizaron, ya escudriñaron, retengan lo bueno. Hermanos, el discernimiento bíblico no termina en analizar, termina en abrazar lo que agrada a Dios. Analizamos a la luz de las Escrituras y podemos darnos cuenta si es bueno, si es correcto, si es aceptable, si es agradable a Dios o si no lo es. Y si nos damos cuenta que es agradable, entonces dice Pablo: reténganlo. Si es algo bueno, reténganlo. La palabra retener implica sujetar con fuerza. Retener implica no soltar. Es la idea de alguien que ha encontrado algo valioso y no está dispuesto a perderlo. Lo encontré, no lo suelto, esto es mío. Yo lo he hallado. Esto es algo bueno, es algo valioso, es algo precioso. No lo voy a soltar. Esto es para mí. Dice Pablo: así retengan lo bueno. Reténganlo. Esto nos enseña, hermanos, que la vida cristiana no es solamente evitar el error, que por supuesto es importantísimo, pero también implica afirmarse activamente en la verdad. Afirmarse en ello. A veces hay creyentes que saben identificar lo malo, pero no están arraigados en lo bueno. ¿Sí? Y ambas cosas son importantísimas. Esto es un problema cuando alguien no está arraigado en lo bueno, no retiene lo bueno, porque, hermanos, una fe segura no solo rechaza lo incorrecto, sino que se nutre también de todo lo que es correcto. Ahora bien, para desarrollar esta virtud, para ser capaces de retener aquello bueno después de haber examinado, hay algunas cosas que son bien esenciales. Por ejemplo, valorar la verdad cuando la encontramos. Darle el valor debido. Cuando escuchamos una enseñanza que es fiel, apegada a la palabra de Dios, cuando comprendemos un principio bíblico,
Oh, yo no había entendido esto, pero ahora lo he entendido. Cuando Dios ilumina nuestro entendimiento, estas cosas no debemos dejarlas pasar. Dios te está hablando al corazón. Dios te está enseñando. Tú lo has comprobado, has examinado, te has dado cuenta que esto es lo correcto ante Dios, que esto es bueno para tu vida, que esta es la voluntad del Señor. No lo dejes pasar. Abrázalo, agárralo. Esto es tuyo. Dale el valor debido a esto que has aprendido. Debemos guardar, apreciar, atesorar en nuestro corazón cuando nosotros encontramos la verdad. Dice en el Salmo 119, versículo 11, dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuestro corazón debe de estar lleno de la palabra de nuestro Dios, de la palabra de Cristo. Esto debe de abundar en nosotros y va a ser una protección para nuestra vida. Y nos va a ir bien. Pero también es muy importante permanecer en eso que Dios aprueba. No basta simplemente con emocionarnos momentáneamente con la verdad. Se siente bonito cuando uno aprende algo nuevo. Cuando uno al analizar, al escudriñar las escrituras dice: oh, yo no había visto esto. Yo no había aprendido tal cosa. Yo creía que era diferente. Ahora comprendo con exactitud. Y hasta nos emocionamos, pero no se trata simplemente de algo pasajero. Hay que retenerlo. Y retener lo bueno significa que la verdad no solo nos visita por un poco de tiempo, sino que se queda permanentemente con nosotros. Dice Pablo en la segunda Timoteo 1:13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. No lo dejes ir, que no se te escape, que estas cosas permanezcan siempre en ti. Pero también, hermanos, retener lo bueno implica aferrarnos a todo lo que es bueno, aun cuando haya presión para soltarlo. Como esos niños que veíamos ahorita peleándose por el juguete. Y el otro decía: no lo suelto. Y el otro: sí, dámelo. Bueno, va a haber en ocasiones presión para que soltemos lo que hemos encontrado. Pero retener implica que nos vamos a aferrar aún cuando haya presión para que dejemos eso tan valioso que hemos aprendido. Porque, hermanos, vivir conforme a la verdad no siempre será lo más fácil. Habrá momentos en que el entorno, la cultura, incluso otras voces religiosas nos van a empujar en una dirección diferente. La familia, los amigos, qué sé yo. Pero una fe segura, hermanos, no se mueve con cada viento. No. Una fe segura permanece firme en lo que ya ha aprendido y ha comprobado. En la segunda de los Tesalonicenses 2, verso 15, dice Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Porque dice: estad firmes. Porque va a haber oposición. Y porque va a haber vientos de doctrina que van a querer apartarlos de la doctrina verdadera y de las cosas correctas que han aprendido. Entonces, cuando esas cosas sucedan, hay que aferrarnos más a la verdad de Dios. Hay que aferrarnos. El peligro para los cristianos, hermanos, no está solo en creer lo falso, sino también está en descuidar lo que es verdadero, lo que es bueno ante Dios. Una fe madura es una fe que aprende a reconocer la verdad, pero también que aprende a permanecer en ella con toda firmeza. Pero en el camino de una fe segura, hermanos, otra cosa que menciona el apóstol Pablo es abstenerse de todo lo malo.
Dice en el versículo 22, primera a Tesalonicenses 5:22, dice, absteneos de toda especie de mal. Y este es el siguiente paso lógico en la enseñanza de Pablo respecto a cómo formar una fe segura. Aquí ya no se trata solo de discernir, ya no se trata solo de aferrarnos a lo que es correcto. Aquí se trata también de tomar una decisión clara y formal frente al mal. Una decisión de alejarnos completamente de todo lo que es malo a los ojos de nuestro Dios. Sí, hermanos, esto es bien importante, muy necesario. La palabra abstenerse es una palabra que implica mantenerse a distancia. Implica apartarse deliberadamente. No es simplemente evitar caer por accidente, sino que implica decidir no acercarse. Si nosotros vemos un precipicio peligroso, no vamos a acercarnos lo más que podamos hasta donde calculemos que no nos vamos a caer. Nos vamos a alejar, nos vamos a retirar, porque sabemos que ahí hay peligro. Abstenerse de toda especie de mal implica esa idea. Mantener distancia de por medio con aquello que es malo. Y Pablo, hermanos, añade aquí algo que intensifica este mandamiento. Pablo dice, de toda especie de mal. Absténganse de toda especie de mal. Aléjense en cualquier categoría y clasificación. Aléjense de esas cosas. No solo del mal evidente, sino de cualquier forma, apariencia o manifestación del mal. Esto nos enseña que una fe segura no juega con el pecado. Dicen por ahí a veces, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Es lo mismo en cuanto al pecado se refiere. Una fe segura no se acerca lo más que pueda al pecado. Una fe segura es la que se aleja de él. No busca hasta dónde puede acercarse sin caer, sino que decide mantenerse lo más lejos posible. Así debe ser nuestra fe. Examinamos, retenemos lo bueno y nos alejamos. Huimos de todas las cosas malas. Sin embargo, para poder lograr esto, necesitamos primeramente rechazar lo que ya hemos identificado como incorrecto. Si al examinar algo reconocemos que no es conforme a la voluntad de nuestro Dios, no debemos justificarlo. A veces esa es la tendencia del ser humano. Pues sí, pero es que esto, es que lo otro, y tratamos de alguna manera de excusarnos para participar en tales cosas en vez de alejarnos. No debemos adaptarlo, no debemos tolerarlo, simplemente alejarnos de esas cosas. Y aquí, hermanos, es donde a veces fallamos, porque sabemos que algo no es correcto, pero, repito, a veces simplemente nos excusamos, ponemos justificaciones de por medio para participar de tales cosas, y eso no está bien. Una fe madura actúa conforme a lo que ya ha discernido. Dice en Proverbios capítulo 3 verso 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Así es el hombre a veces. Quiere ser más sabio que Dios. Dios dice, aléjate de estas cosas. Y el hombre dice, no pasa nada. No me va a pasar nada. ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Y ahí vamos, acercándonos y acercándonos. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, dice la palabra de Dios. Ten temor de Dios. Si Él te está diciendo que esto no es bueno, créele a Dios y aléjate de lo malo. Sí, hermanos.
Abstenerse de toda especie de mal es importantísimo, pero tenemos que estar dispuestos a rechazar lo que ya sabemos, lo que ya se nos ha dicho, lo que Dios nos enfatiza que no es correcto. Tenemos incluso, hermanos, que evitar lo que puede llevar al mal. Aún eso. Porque la vida cristiana no solo consiste en rechazar el pecado cuando ya es evidente, sino en ser sabios. Y desde antes evitar aquello que pueda tal vez conducirnos, llevarnos a participar en lo malo. Porque el pecado, hermanos, casi nunca aparece de manera repentina. Generalmente hay un camino previo, hay una serie de pasos pequeños que a veces van preparando el terreno para que la gente finalmente cometa el pecado, haga lo malo a los ojos de Dios. Una fe madura aprende a identificar no solo el mal, sino aquello que abre la puerta también hacia lo malo. Dice en Proverbios capítulo 4, verso 14. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Si sabes que esta es la vereda de los malos, no entres, ni siquiera poquito. Dice, ahí está, ya la tienes identificada. Pasa de largo, déjala. No se te ocurra ni siquiera acercarte a ese camino. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La idea, hermanos, aquí es no jugar con esas cosas, no querer explorar, a ver qué pasa, a ver qué se siente. No, hermanos, alejarnos completamente. Y aún iría un poco más. Yo creo que evitar incluso lo que tiene apariencia de mal. Aún esas cosas el cristiano debe de cuidar y debe de abstenerse de ellas. Es decir, evitar no solo lo que es incorrecto, sino lo que puede parecer o puede proyectar algo incorrecto. Porque aunque algo en sí mismo no sea pecado, no sea malo, puede dar una impresión equivocada, puede generar dudas, incluso puede ser piedra de tropiezo para otras personas. Y esto, hermanos, es importante. Porque nuestra vida, la vida de los cristianos, no es una vida que se viva en aislamiento. El cristiano no es alguien que vive allá en un monasterio, alejado en una montaña apartada. El cristiano vive en medio de una sociedad, rodeado de personas. Somos observados, nuestro comportamiento habla. Entonces el creyente maduro no es un creyente que pregunta, ¿está mal? Sino es un cristiano que dice, ¿qué refleja esto? ¿Qué proyecto yo con este comportamiento, con esta conducta, con estas acciones? Dice en la segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor. Porque uno dirá, no es pecado. Ok, pero dice, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Delante de los hombres. Hermanos, no solo importa estar bien delante de Dios, sino también es importante mantener un buen testimonio, un testimonio claro a los ojos de los demás. Ahora, no vivimos para agradar a la gente, por supuesto que no, pero debemos de vivir de manera tal que no demos lugar a confusión, que no demos lugar a malas sospechas, que no demos lugar a un mal testimonio,
Que alguien pueda hablar mal de uno como cristiano, pueda hablar mal de la iglesia del Señor, que pueda hablar mal de la palabra de Dios. No dar lugar a esas cosas. Así que, hermanos, una fe segura no solo discierne lo bueno y se aferra a ello, también rechaza con claridad todo lo que no es agradable a los ojos de Dios. Volviendo a 1 Tesalonicenses 5, versos 23 y 24, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique por completo, dice Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice Pablo. Y él va cerrando esta carta con estas palabras. Y esto es importante, porque después de tantas exhortaciones prácticas, Pablo ahora dirige nuestra mirada hacia lo más importante de todo, hacia nuestro Dios. Hermanos, la vida cristiana no se sostiene solo por lo que hacemos, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros. Él está actuando en nuestras vidas. Claro, el hombre tiene que permitirle que Dios haga esto. El mismo Dios que nos llama a vivir de esta manera es el Dios que obra en nosotros para hacerlo posible. Él nos llama a escudriñarlo todo. Él nos llama a retener lo bueno. Él nos llama a abstenernos de todo lo malo. Pero ese Dios, hermanos, que nos llama y que nos exhorta a esta forma de vida, es el mismo Dios que obra en nosotros para que estas cosas puedan ser posibles. Para que no sean simplemente como algo ilusorio, para que podamos llevarlo a la práctica constante. Esto implica, hermanos, que no estamos solos en este camino, que no dependemos únicamente de nuestra fuerza o de nuestra capacidad de discernir o de nuestra disciplina. Quiere decir que Dios nos ayuda, que Dios nos provee. Sí, hermanos, Dios está activamente comprometido con nuestra santificación. Él nos da todo lo necesario para que nosotros podamos lograr esto. Como dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios provee. Él no nos deja así nada más. Háganle como puedan allá. Rásquense con sus propias uñas, como decimos. Dios no habla así. Él está a nuestro lado. Y en las cosas que Él nos pide que hagamos, Él nos ayuda, Él nos soporta para que lo podamos nosotros conseguir. Y aún así, hermanos, no siempre lo haremos todo perfectamente, porque tenemos deficiencias, porque a veces quedamos cortos a la voluntad de nuestro Dios, pero tengamos por seguro que Él es fiel, como dice el apóstol Pablo, para completar esa obra. Él es fiel, hermanos, para terminar en nosotros, como Él dice, lo que comenzó. Un día comenzó una obra en nuestra vida y Él está dispuesto a terminarla ayudando, completando lo que a nosotros nos falta. Eso no elimina, no nos exime de esforzarnos en hacer todo lo que el Señor nos está pidiendo. Pero Él está dispuesto a completar lo que nos falta y ayudarnos, hermanos, a perfeccionarnos en esta santidad. Así que, hermanos, Dios no abandona, Dios no deja inconcluso lo que Él comenzó. Él no va a fallar en su propósito eterno de salvarnos a través de Cristo Jesús. Así que, hermanos, esta ha sido la enseñanza en esta mañana. Cosas prácticas, pero muy importantes en la vida del creyente. Tenemos en pantalla el plan de salvación. Dios se propuso salvar al hombre, reconciliarlo con Él, eliminar esa barrera que es el pecado que separa al ser humano de Dios. Y lo hizo a través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio perfecto. Todo ser humano se puede beneficiar de la muerte
de Cristo Jesús, de su sangre preciosa, y recibir esas promesas, recibir la salvación, recibir esa esperanza de vida eterna. Pero para poderlo hacer, el ser humano necesita obedecer al Evangelio. Necesita obedecer ese plan perfecto de salvación que Jesucristo ha dejado para todos los hombres, incluido usted, querido amigo que nos visita en esta mañana. Así que la pregunta y la invitación para todos ustedes es: ¿le gustaría venir a Cristo? ¿Le gustaría aceptar la salvación que el Señor le está ofreciendo? Bueno, entonces aquí está lo que usted debe de hacer. Si usted cree de todo corazón, si usted ha escuchado la palabra de Dios, si usted está arrepentido de sus pecados, pues confiese a Cristo en esta mañana. Usted diga: yo creo en Jesús. Si de verdad lo cree, yo creo en Jesús como mi Salvador, como el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por mis pecados, y sea bautizado, sea sepultado con Cristo para perdón de todos sus pecados. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay alguna persona, algún amigo que quiera venir a la obediencia del Señor? Si hay alguien, puede levantar su mano.